Hello, Otto. Good evening. How are you tonight? Otto, hello. Can you listen to me? Hi, Miss. Good evening. Yes, can hear you. All right. I'm fine. Thank you so much. Let's wait, as always, maybe for 2 or 3 more minutes for the other people to get connected and we start. All right? Okay, perfect. Thank you. Okay. Thanks. Hello, Sherilyn. How are you? Okay, you're right, Otto. So I was also waiting for other people to get connected. I saw another student, but maybe she left. I am not sure. So tonight, we are going to, well, November 29th is tonight. We are going to continue with the last part of the grammar that we have in our platform, which is related to TAT questions. We are going to analyze maybe the general grammar of TAT questions, and then we are going to have the last part of exercises about grammar and maybe reading comprehension if we have time enough tonight for the final exam. So the idea is to review the video classes that we have in the platform, to revise that questions. Then we have some exercises on that. And after that, we are going to check the last class we had the opportunity to study the vocabulary section of the exam to have a review on that. So tonight we are going to continue with the grammar
and reading comprehension exercises, if we have time enough. Anyway, we are going to have another class, which is the last one, that is going to be on December 6th. And if we don't finish tonight, the next class we are going to finish with what is proposed. So, well, I'm already sharing my screen with you. Welcome also Pablo over here. And what I would like you to maybe verify and to pay attention to is this general explanation of something that we call TAT questions. And we are going then to check the grammar rule that is indicated for this TAT questions formation or order in the sentences. So please, Pablo and Otto, I would like you to confirm if you can listen to the audio of this video, please. Let's see. Hello everyone, welcome to this new video lesson. Okay, can you guys listen to this audio? Yes, we can hear it. All right, thank you so much. Yes. Let's watch it out. Thank you. Today we're gonna study about tag questions. Let's get started. So what are tag questions? Let's look at an example. He is Latin, isn't he? Isn't he? So tag questions are short questions we use at the end of a statement to ask if we are correct or to ask for agreement. Well, notice that over here, they tell us that a tag question is simply a question, a short question that we sometimes include at the end of a sentence, maybe to confirm information. Yeah, so he is Zlatan, isn't he? So maybe we know that this is the person, but we simply want to confirm. Is similar to Spanish como cuando decimos o no, como ese, ¿será que sí? ¿Será que no? That would be maybe a tag question for us into Spanish. Or to ask for agreement. And how do we form tag questions? To make a tag question, we use an auxiliary verb like the auxiliary to be, to do, to have, or sometimes modal auxiliaries, plus a subject pronoun. Let's see examples. First, when the statement is positive, you make a negative tag question. An example is, Zlatan is a famous player, isn't he? So we first change the verb form is from positive to negative, isn't. And then we add the subject pronoun he. This is another example with the verb to be. He was a great player, wasn't he? So remember, we change again the verb form was from positive to negative wasn't plus the subject pronoun he. When the sentence has other regular verbs in the positive form, we use don't or doesn't to make the question tags. An example is, you like him, don't you? Don't you? Here is another example with a different verb. He plays football, doesn't he? Doesn't he? When the sentence has a verb in the past simple tense, we use didn't plus subject pronoun to make negative tag questions. An example is, he played for Barcelona, didn't he? Didn't he? But when the statement is negative, we make a positive tag question. An example is, Zlatan isn't French, is he? Is he? So we change the auxiliary to be from negative to the positive form is, and then you add the subject pronoun he. This is another example. You weren't a fan of him, were you? Were you? So remember to change the auxiliary form from negative to the positive form, and then you add the subject pronoun. When the sentence has another regular verb, we use do or does to make positive tag questions about the present. An example is,
He doesn't play basketball, does he? Does he? When the sentence has a verb in the simple past, we use did plus subject pronoun to make positive question tags. Just like in this example. He didn't play for Madrid, did he? Did he? When the sentence has a modal auxiliary in the positive form, we change the modal auxiliary into the negative form, just like in this example. Zlatan can score many goals, can't he? Can't he? But if the modal auxiliary is in the negative form, you change it into the positive form, and then you add the subject pronoun, just like in this example. He will not play for Madrid, will he? Will he? That's everything for today. Thank you for watching. All right, notice that, well, I played the whole video for you because I wanted you to identify in general the formation, the rule for question tags. Notice that question tags, I told you, is a short question that is written at the end of a statement, at the end, to confirm information to show agreement. For example, you are a student, aren't you? Notice, this is an affirmative sentence because you have the verb to be affirmative. You are a student. And then to create the question tag, you need to identify the verb and then you write it the contrary. I mean, if you have affirmative, that question would be negative. If you have negative, Mary isn't a teacher, that question would be affirmative, such as here. Is she? Important also, first of all, to identify the verb, which is the verb you have, and secondly, identifying if it is affirmative or negative. Siempre estas that questions van a ir al final y van a ir en la forma contraria a cómo está la oración original. Por eso decimos, si la oración original es afirmativa, esa that question es negativa. O si la oración es negativa, la that question sería afirmativa en este caso. Debemos identificar además el sujeto. En este caso, nos muestran un ejemplo con el verbo to be. You are a student. This is an affirmative sentence. That's why the that question is aren't you. Usamos el mismo verbo que necesitamos aquí. En este caso nos están mostrando el verbo to be, que es como una excepción. Recuerden que por eso siempre lo revisamos y lo estudiamos aparte. ¿Por qué? Porque con el verbo to be no vamos a utilizar ningún tipo de auxiliar. No vamos a usar auxiliares do, does, ni en presentes perfectos tampoco vamos a usar algo diferente con él. Simplemente usamos el verbo to be en sí. Entonces, el negativo de are sería aren't, pero además porque el sujeto sigue siendo you. So, you are a student, aren't you? Mary isn't a teacher. Y miren que acá cambia, ya el sujeto es singular, la oración está negativa, por ende la that question iría a afirmativa. Verbo to be afirmativo sería is y el sujeto. Is she? So, remember please the order, If you have an affirmative sentence, the that question would be negative. On the contrary, if you have a negative sentence, that question would be affirmative. Let us observe. Como les indicaba, esto ocurre con el verbo to be. Ahora bien, si tenemos otros tiempos gramaticales con otros verbos diferentes al verbo to be, pues ahí ya debemos identificar el tiempo gramatical, si es presente, pasado, futuro, para poder usar los auxiliares. Miremos este ejemplo, dice, John doesn't speak Spanish. Identifico que es una oración negativa por el auxiliar doesn't. Quiere decir que esta es una oración en presente simple y lo que voy a usar es ese mismo auxiliar. ¿Por qué? Porque con el auxiliar es que creo la pregunta, por eso son preguntas, ¿no? Entonces, la forma afirmativa de este auxiliar pues sería does
Y el sujeto pues es he porque es un hombre, singular. John doesn't speak Spanish. Does he? Or, bueno, este es el mismo ejemplo. John doesn't speak Spanish. Does he? This is simply emphasizing on the intonation, okay? But here tonight, more than the intonation, I care about the grammar. Observemos estos ejemplos. Y acá, pues nos muestran una variedad de ejemplos con cada uno de los tiempos gramaticales. Presente, pasado, verbo to be, presente perfecto, verbos modales. Similar a lo que veíamos en el video de inicio, quizás un poco más rápido allí en el video. Entonces miremos uno a uno. Dice, you aren't a teacher. Tengo una oración negativa. Recuerden que esa that question iría afirmativa. Debo identificar el verbo afirmativo, entonces cambio el aren't por un are. Y el sujeto pues sigue siendo you, porque nos están hablando directamente, ¿no? Tú no eres docente, ¿o sí? O sea, no eres profesor, ¿o sí? You aren't a teacher. That question, are you? Notice this other one. He isn't crazy. Negative. Ese verbo negativo en la that question cambia a ser afirmativo. Is he? Ahora bien, podemos tener el pasado, ¿no? Donde recordamos que el pasado, el verbo to be es was o were. O si es negativo, wasn't and weren't. He wasn't relaxed. Was he? They weren't late. Were they? Importante, una vez más, identificar el tiempo gramatical, identificar el verbo o el auxiliar que debemos usar, si es un verbo pues diferente al verbo to be. Tenemos un ejemplo entonces también con presente simple. You don't speak French, do you? Miren que nuevamente el auxiliar cambia a una forma afirmativa, por eso quedaría do. Simple past, ¿cómo sé que es pasado simple? Pues por la oración, por el auxiliar. You didn't study for the test, did you? Miren, negativo, el auxiliar se convierte en un auxiliar afirmativo y el sujeto, ¿no? You didn't study for the test, did you? Tenemos aquí otro. Haven't been. Y acá nos lo resaltan. Con ese haven't es que creamos that question. You haven't been here all the week. Si haven't está negativo, pues aquí pasa a ser afirmativo. Have you? You hadn't done it before then. Had you? Miren que seguramente sencillo es identificar ese verbo o ese auxiliar que estamos usando. You won't, acá identifico que es un futuro negativo. You won't fail the exam. El afirmativo de won't es will. Por eso la pregunta queda, will you? You can't drive a car. Negativo de can't es, bueno, negativo es can't. Afirmativo sería can. You can't drive a car. Can you? You couldn't do it for me. Could you? Tenemos verbos modales, futuro, presente perfecto, pasado simple, presente simple. Y con los verbos modales pues ocurre de la misma manera. Mustn't, shouldn't, wouldn't cambiarían a ser must, should y would. We mustn't say anything. Must we? You shouldn't be so busy. Should you? You wouldn't stop me. Would you? Miren que esa that question es solamente el auxiliar o el verbo, si es un verbo to be, y el sujeto. Es algo sencillo y simplemente va de la manera contraria a la oración original. Todas estas oraciones están en negativo, por eso la that question va escrita de manera afirmativa. Miremos esos ejemplos, pero ahora al contrario, donde tenemos una oración afirmativa y debemos crear esa that question en una forma negativa. Let's observe the examples we have. You are a student, aren't you? He is very busy, isn't he? He was happy, wasn't he? They were surprised, weren't they? Miren que tenemos verbo to be nuevamente, presente are, is, pasado was, were. Como son afirmativos, pues cambiarían a negativo en la that question. Aren't, isn't, wasn't, and weren't. Importante, y acá es necesario identificar esos verbos que estamos conjugando. Una vez nosotros sepamos el tiempo en el que está siendo usado, pues vamos a poder identificar precisamente el auxiliar que vamos a requerir. Ejemplo, si yo tengo acá you speak English, pues deberé saber que ese verbo está conjugado en presente simple,
Porque miren que en la oración negativa seguramente es fácil porque tengo el don't, ¿cierto? Pero acá, cuando estoy creando esa that question desde la forma afirmativa, pues debo simplemente identificar el verbo. Porque recuerden que en formas afirmativas, pues no hacemos uso de auxiliares, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? You speak English, don't you? Es decir, tengo el verbo afirmativo, pero no puedo negar ese speakend, ¿no? No puedo decir o speak not, pues debo usar el auxiliar. Y el auxiliar es don't you? He studies Spanish. Studies es tercera persona, por ende el auxiliar sería doesn't he? Studied, you studied for the test. Studied en pasado. Y ya sabemos que el auxiliar de pasado pues sería didn't. En este caso sería didn't you. I am going to read. Voy a leer los otros a modo de, pues bueno, de revisión general de esos ejemplos. But I also want you to watch the video class in which we are going to observe each one of the tenses. Let's observe. You have studied all week, haven't you? You had arrived before he left, hadn't you? Acá con estos tiempos, miren que el primero, acá en rosado, have studied, es un presente perfecto. Fácil porque acá no cambia el auxiliar, acá el mismo have se convierte en negativo. Lo mismo en pasado perfecto, had sería hadn't, will pasaría a ser won't, ya habíamos visto previamente también, can, can't, could, couldn't, must, mustn't, should, shouldn't, would, wouldn't. You will pass the exam, won't you? You can speak 2 languages, can't you? You could do it for me, couldn't you? We must be patient, mustn't we? You should go now, shouldn't you? You would like a new job, wouldn't you? So this is an important chart that you have to take into account, maybe to revise, to double check, and to try to, well, memorizing the changes that you have. Listo, regálenme un segundo. Bueno, acá las excepciones, ¿no? Como siempre en inglés. Es que quiero tomarles una fotico y enviárselas a través del chat. Hay una excepción y acá simplemente en la forma negativa, cuando vamos a crear una that question con el verbo to be, con el sujeto I, la excepción es que yo no pongo am not I, porque pues además para efectos de pronunciación pues se complica un poco. Entonces simplemente yo digo, I am late, I am a teacher, aren't I? ¿Sí? Entonces es más fácil pronunciar aren't I, aunque are ya sabemos que pues no es el verbo to be para el sujeto I, pero es una excepción que ocurre aquí por efectos de pronunciación. Y con este que es como un imperativo, como algo de invitación, let's go home, simplemente es como un verbo modal de permiso. Shall we? Deberíamos. Shall we? Entonces, bueno, como a forma de pronto de revisión general, sin embargo, creo que es más fácil compartirles de pronto el link para que podamos acceder como a ese summary chart. So, I also want you, as I told you, I want you to verify. Give me a second. Here, there it is. So you already have the link in which I simply want you to verify, to check the exceptions, to read the information and the examples that you have. There are more examples in the page that I share with you. And to finish with this part, because tonight we have the part of the grammar and the reading comprehension of the exam, so I want you to finish watching in the video class. Esta es la video clase que tenemos asignada pues en nuestro curso como tal para esta semana. Ya pues hoy terminamos la parte gramatical. Ya lo que ustedes tienen posterior a ello simplemente es como el repaso que siempre hacen al finalizar cada una de las unidades. Entonces, por eso, la revisión de esta última videoclase. This is also question tags. Let's observe, dear students. Hi guys, welcome to this video class. My name is Nicole, and today's lesson is going to be about the question tags. Have you used them before? Do you know how they work? Let's check an example.
Samantha has a cat, doesn't she? You don't like cats, do you? Question tags are short confirmation questions. There are different types of question tags, but the rules to form them are not very difficult. Let's check some. Notice here, acá también es un cuadro resumen bastante interesante porque por cada uno de los tiempos gramaticales nos muestran cómo sería esa oración normal y su creación en su forma, bueno, la that question, dependiendo de si tenemos, bueno, afirmativo o negativo. So this is also an important way to exemplify the different tenses with the question tags. Let's see. Some examples to understand how they work and how we form them. If the principal clause is a negative one, then the question tag is affirmative. For example, you don't like horror films, do you? If the principal clause is an affirmative one, then the question tag is negative. For example, Mike works in a bank, doesn't he? Now let's study the question tag form. Question tags use auxiliary verbs according to the tense of the main clause. Let's check the next chart. Main clause, question tags, auxiliaries. Present simple, do, does. Present continuous, am, is, are. Past simple, did. Past simple verb to be, was, were. Past continuous, was, were. Present perfect simple, have, has. Past perfect, had. Future simple, will. Modal verb can. If we have a present... Let me go back here. Acá nos muestran ese cuadro. Vamos a ver. Future simple, will. Modal verb can. Acá nos muestran entonces esos auxiliares que vamos a usar en cada una de las oraciones o de los tiempos gramaticales que se presentan. Si tenemos un presente simple, vamos a usar en esa that question auxiliar do o does, dependiendo del sujeto, ¿no? Pero además, dependiendo, será don't o doesn't si necesitamos crear una oración negativa. Recuerden, does es el auxiliar que utilizamos para terceras personas, he, she, it. Present continuous. Recuerden que para el presente continuo, pues hacemos uso del verbo to be, por ende, el auxiliar va a ser el mismo verbo to be. Am, is, are, or am, bueno, aren't, recuerden esa excepción, isn't or aren't. Simple past would be did or didn't. Verb to be was or were, or wasn't or weren't. Past continuous with the verb to be also. Present perfect have or has. Past perfect had. Future will or won't, and the modal verb can or can't in the negative form. If we have a present simple main clause, we use the present simple auxiliaries do and does to make the corresponding question tag. I look fat, don't I? Mary doesn't like flowers, does she? If we have a present continuous main clause, we use the present continuous auxiliaries am, is, are to make the corresponding question tag. Observe here, yes. Well, you have the present simple, que ya con el presente simple seguramente reconocemos esos auxiliares, ¿no? I look fat. Acá es una oración afirmativa. Recuerden que la question tag va en una forma contraria, por ende debe ser negativa. El auxiliar para este verbo pues sería do, pero como es negativo, pues quedaría don't. Don't I? Mary doesn't like flowers. Ya está la oración negativa, debo crearla afirmativa. Este auxiliar doesn't quedaría como does. Does she? Acá no es tan común que digamos does Mary, acá es común que usemos el sujeto, ¿no? Does she, por eso ya ha sido enunciada la persona con antelación. And that's the same, the coffee maker isn't working. El verbo to be isn't está negativo, quedaría is it. You are watching a reality, está afirmativo. Verbo to be negativo sería aren't you. The coffee maker isn't working, is it? You're watching a reality, aren't you? If we have a past simple main clause, we use the past simple auxiliary did to make the corresponding question tag. You called Sally, didn't you? They bought a car, didn't they?
She didn't like the movie, did she? If we have a past continuous main clause, we use the past continuous auxiliaries was and were. Katie was in class, wasn't she? Fred and Brenda were working yesterday, weren't they? If we have a present perfect main clause, we use the present perfect auxiliaries have and has. We haven't finished, have we? Julie has been to the USA, hasn't she? If we have a past perfect main clause, we use the auxiliary verb had. You had met him before, hadn't you? Louis hadn't played mini golf before, had he? For main clauses with modal verbs, such as can, we use the same modal verb for the question tag. Brandon can go with us, can't he? They won't tell anybody, will they? Let's sum up. Question tags are short questions that we generally use to confirm information from the listener. Question tag rules. If the principal clause is negative, the question tag is affirmative. If the principal clause is affirmative, the question tag is negative. Question tags use auxiliary verbs according to the tense of the main clause. What about a short but challenging? Okay, we normally have a practice, yes, most of the times with the one that is in the video, but today we are going to have a different practice. Importante seguramente tener en cuenta, pues bueno, esos cambios que tenemos allí de un tiempo a otro, de afirmativa a negativa, de identificar precisamente el sujeto, el verbo y el auxiliar que es requerido. En este ejercicio, entonces, intentemos verificar, analizar y precisamente seleccionar, elegir the correct question tag according to the information and the explanation that we saw. Let's observe. Number 1 says, they will arrive. Miren, they will arrive tomorrow. ¿Sí? Identificamos que es un futuro afirmativo. Por ende, nuestra oración, nuestra that question sería negativa. They will arrive tomorrow. Won't they? Will not they? Recuerden que en esta that question vamos a usar esas contracciones. Entonces, aunque will not es probable para la oración negativa, no lo es para esta that question. Okay, so we use contractions. Won't they? Number 2. You have got 2 sons. Have got. Este es un presente perfecto por el have got, que usamos pues ese mismo have, pero en negativo. Haven't I, el sujeto no es I. Have you, como es afirmativa, debería ser negativa, por ende la correcta sería la C. Haven't you? I am beautiful. Aren't I and I are I. Miren que es una oración afirmativa, por ende yo requiero una oración negativa. The correct answer would be aren't I. Y recuerden la excepción, ¿no? Number 4, he can't swim. Can't he? Can she? Can he? Recuerden que si es negativa, debe ser afirmativa y el sujeto también debe corresponder. Entonces, can he? Con esta página interactiva, como siempre, lo que pretendemos es tener la posibilidad simplemente de elegir la respuesta que creemos es la más adecuada. Y bueno, como pudimos ver seguramente con That Questions, es un ejercicio sencillo de práctica donde podemos pues ir identificando pues esa estructura general. Let's try, and I want you to help me with your microphones, please, dear students. Let's observe. Jennifer Aguilera, Jennifer, ¿nos puedes ayudar con esta siguiente línea? Number 5, Jennifer. John and his wife went to Bangkok yesterday. Did they, didn't they, or doesn't they? Did they? Okay, did they? The first option, option A. Yes, Jennifer?
Perdón, profesor, que se ha entrecortado, no la entiendo muy bien. We are selecting in the number 5, la número 5, para que tú elijas pues la correcta that question. Yes, no. Ok, let's try. Miren esta oración, ¿no? Entonces tenemos John and his wife went. Acá identificamos, primero, bueno, el verbo está en pasado, pero además tenemos esta palabra que dice yesterday, una expresión de tiempo que nos habla del pasado. Evidentemente necesitamos el auxiliar, que sería did, pero como la oración es afirmativa, pues la that question, recuerden que debe ir negativa. Sería didn't they, ¿listo? Didn't they? Sherilyn, por favor, intentes con la número 6. She eats a lot of food. Don't she? Doesn't she? Didn't she? Sería doesn't she? Ok, very good. Sí, muy bien. Entonces acá identificamos, miren, tenemos she eats. Además tenemos una S en el verbo. Inmediatamente esto nos ayuda a reconocer que es un presente simple y que el sujeto es ella y por eso tiene la S en el verbo, ¿no? Recuerden esas terceras personas donde les agregamos la S, muy bien. Y como está afirmativa, pues la oración, la that question debería ser negativa, por ende quedaría doesn't she, el auxiliar para ella es doesn't. Very good. Let's check the number 7. Diego Cabrera, puedes intentar, dice, you won't come late. Teacher, sí, will you? All right, thank you, Diego. Pretty good. Will you? Entonces tenemos un futuro negativo, won't, por ende cambiaría a afirmativo, que haría will you. No es will I, porque el sujeto donde se hace la oración, pues no es I, sino you. Pretty good, Diego. Thank you. Otto, would you help us, please, with the number 8? Those are not our toys. Those are not our toys, are they? Yeah, pretty good, excellent. Acá entonces el sujeto vendría a ser los juguetes, pero tenemos un demostrativo, ¿no? Donde dice, esos no son nuestros juguetes. Reconocemos que es plural, además por el verbo to be, y está en negativo. Quiere decir que la that question debería ir afirmativa. Are they? Acá no están poniendo are those, porque el those es simplemente un demostrativo que dice aquellos, ellos, estos, ¿cierto? En este caso el sujeto sería plural, que es are, they. ¿Listo? Entonces, are they? Very good, Otto, thank you. Pablo Garzón. Pablo, would you help us with the number 9? This is my doll. Is it, isn't it, aren't they? Isn't it? All right, thank you, very good. This is my doll, isn't it? Very good, yes. So, this is singular. Una vez más tenemos un demostrativo, esta, pero acá cambiamos como es singular, pues simplemente el sujeto sería it, ¿listo? So, isn't it? Thank you, Pablo. And Jasmine Osorio, Jasmine, number 10. We don't need any help. Buenas noches, profe. Don't we? Ok, la primera, ¿sí? No, teacher. Do we? La segunda. Do we? Do we is the correct pronunciation. Very good. Entonces tenemos un auxiliar negativo donde nos muestran don't, por ende inmediatamente acá el auxiliar quedaría afirmativo, que sería do, y el sujeto pues we. Do we? Very good. Once again, please, Jennifer Aguilera, por favor. Intentemos con la 11. Dice, you have to go now. Do you? Don't I? Don't you? Jennifer, which one do you select? Is Jennifer here? Isn't she? Jennifer, can you listen to me? Okay, so let's do Jennifer's here.
Entonces, you have to go now. Este have to es un presente simple, ¿no? Acá no nos confundamos de pronto con el presente perfecto, donde dice I have written, I have got. No, simplemente necesitamos un auxiliar, como es afirmativa. El auxiliar debe ser don't y el sujeto es you. Don't you. Number 12. Sherilyn, would you help us? The boys are playing football. This is present continuous. Sería aren't they? Ajá, ok. So this is affirmative y cambiaría a negativo, ¿no? Aren't they? The boys are playing, aren't they? Miren que tenemos acá un presente continuo, pero recuerden que solo usamos como la primera parte, el primer verbo que sería el auxiliar. En este caso el auxiliar pues es el verbo to be. The are cambiaría a negativo, aren't they? Very good. Let's finish. Yes, but let's finish this part. Maybe until 16 to continue with the grammar section of the other part. So that was said in Diego Cabrera. 13. People don't want to be poor. Teacher, A, do people, Do people? Sí, yes. Bueno, recuerda acá, entonces a pesar de tener acá ese sustantivo, que serían personas, es preferible usar, o la estructura es con el sujeto, ¿listo? Entonces sería do they y they porque es plural. Bueno. Okay, teacher. Thank you, Diego. Very good. So do they? Excellent. After Diego, Otto, would you help us, Otto, please, with the number 14? Yes, sure. 14, the students should study hard, shouldn't they? Excellent. So this is a modal verb, affirmative, then it would be or become a negative one, which is shouldn't. And then we replace, nuevamente no usamos the students, ese sustantivo, sino el sujeto inmediatamente. Shouldn't they? Pretty good. Thank you, Otto. Pablo Garzón, would you continue with the number 15, please? There are not any oranges in the basket. Are there? Are there? Very good. Entonces, bueno, primero, esto es negativo, debemos usar un afirmativo. Y segundo, recuerden esta expresión, there are, es para hablar de haber, ¿no? Hay tantas cosas, no hay tantas cosas. Aquí nos dicen, no hay naranjas en the basket, ¿sí? En la canasta. Are there sería la correcta expresión. And to finish this, terminemos aquí en esta 16. Jasmine, would you help us? You often go swimming. Espera, yo obtengo sim. Entonces, bueno, yo creo que don't you. Ok, esta sí. Yes, very good. Yes. Este often, recuerden que es un adverbio de frecuencia, simplemente donde nos dice frecuentemente, ¿sí? Comúnmente haces tal cosa. Y es un presente simple, porque además el verbo está conjugado en presente simple. Pero porque este adverbio de frecuencia comúnmente lo usamos para el presente simple, ¿no? Para conjugar oraciones en unas rutinas, en algo que es común, y es allí donde usamos present simple tense. Entonces, you often go swimming. Afirmativa cambiaría a negativa y sería don't you. Very good. Yes. Entonces, de pronto, una página pues interactiva donde ustedes también pueden hacer revisión de ejercicios de práctica, aunque obviamente sabemos que en la plataforma pues, tenemos una variedad de ejercicios que nos ayudan también a reforzar esto. ¿Listo? Bueno, no, pero yo los veo muy bien, chicos, con esta parte de Tag Questions. No sé si hay alguna duda, inquietud, algo que queramos aclarar sobre Tag Questions, Question Tags. No? Clear to you? Everything clear? No, teacher. No, All right. teacher. Excellent. Well, congratulations, because I noticed that, well, this is easy and maybe we require simply practice, but you are doing very well with that. And that's maybe a good result that I can see in your exercises. So, let's continue here. Una parte, bueno, que quizás la vez pasada no pudimos analizar. Nosotros vimos toda la parte de vocabulario, pues la idea de estas sesiones también es
establecer de pronto algunos ejercicios para gramática. Recuerden que nosotros vamos a tener, digamos que 3 habilidades que nos van a evaluar. Vocabulario en contexto, gramática en contexto y comprensión de lectura. Y atendiendo como a esa gramática, simplemente ellos nos ponen ejercicios de selección múltiple en donde hay que leer algunas opciones y elegir cuál podría ser la respuesta correcta. Pero también vamos a tener párrafos en donde debemos ubicar la palabra adecuada. Recuerden que este tipo de pruebas son tipo de pruebas Saber Pro, en donde es elección múltiple, multiple choice, con una única respuesta. Entonces, allí tenemos algo de ventaja porque, pues, digamos que las opciones ya están creadas. Por ejemplo, are there vegetables in the fridge? The correct answer in this example is any. This is considered to be a question, and any is the expression for questions with these countable nouns. Yo tengo acá, bueno, como una variedad de ejercicios generales, pero antes de pasar a hacer como esta parte de ejercicios en contexto, quiero que hagamos entre todos, y era esta parte, sí. Ya les estaba indicando que acá lo que nos evalúan es qué tan hábiles somos, qué tan rápidos somos para responder ciertas preguntas. Y allí, pues es simplemente inglés general, inglés en contexto, o sea, no es específicamente TAT questions los que nos van a preguntar, sino pues todo el inglés que a nivel de inglés 3, pues se supone que hemos venido estudiando. Entonces, los invito a que hagamos una revisión, como es algunos ejercicios aquí, seguramente vamos a revisar algunos de los que tenemos en esta página, pero también pues los que están de pronto establecidos en la presentación que también les traía a modo simplemente de ejercitarnos un poco con inglés y recordar cosas. Let's observe. Number 1. Los invito en este momento, porfa. Quiero que todos hagamos pues una participación allí activa y seguramente ordenada y de allí que pues podamos usar mejor el chat de la clase. Entonces, quiero que porfa, a través del chat, tratemos de proveer, dar una respuesta a las preguntas que tenemos aquí. Yo voy a ingresar, donde tengo el chat, aquí, y voy a colocar como test, aquí grammar test, para que entre todos pues podamos ir escribiendo allí como algunas respuestas que creamos sean las correctas. Number 1, how old are you? I have 27 years old. I have 27 years. I am fine. I am 27 years old. So I just want you to write the letter. Yes, 1 and the letter. Listo? 1 and the letter, and then we correct. Yes? Okay, go ahead. Thank you. Thank you so much. So Otto is already writing, Sherilyn. All right, yeah, that's an easy one. Entonces con este test, pues nos empiezan a preguntar como desde un nivel pequeño, básico, llamémoslo así, y va seguramente complejizando como el nivel de preguntas. Entonces sí, evidentemente, all of you selected the answer D. I am 27 years old, pretty good. Verb to be, to give, to talk about the ages, okay? So, verb to be, it would be, I am 27 years old. Very good. Number 2, question number 2. He went to the stadium with taxi, by taxi, on taxi, in taxi. Number 2. Okay. Pablo, Sherilyn, Otto. Eso, muy bien. Si pueden escribir, yo sé que yo les estoy colocando ahí pregunta tal, pero si pueden escribir mejor 2B o 2C o bueno, el número, that would be better, ¿sí? Para que de pronto si alguien escribe después, pues no nos confundamos. Ajá. Okay, so by taxi. Excellent. He went to the stadium by taxi. When you talk about means of transportation, you use the preposition by. Very good. Number 3. Number 3. I want you to write over here. How long have you been living in London? For 7 years, at least 7 years, since 7 years ago.
Okay. BBB, at least 7 years. Okay. 7 years ago. Listo, perfecto. 3B, at least 7 years. 7 years ago. Jasmine says also 3B, at least 7 years. Pablo, option D. Ok, entonces dice, how long. Esta expresión how long es ¿cuánto tiempo, no? ¿Hace cuánto has estado viviendo? ¿Listo? La respuesta correcta es for 7 years, por 7 años, porque nos dice, nos pide por cuánto tiempo. 7 years ago dice desde hace 7 años, pero ahí sería si nos piden cuándo te moviste, cuándo te mudaste a vivir a Londres. En este caso sería hace 7 años. Y bueno, esta opción, al menos 7 años, no es como consecuente. Desde 7 años, pues esta sí no la eligieron, ¿listo? Entonces, the correct answer for the number 3 is for 7 years, okay? Let's see question number 4. Number 4. Let me see. We haven't got money. We haven't got a lot, some, any, or many. Okay. Yes, the correct answer is C. We haven't got any money. In that case, so we are selecting a word. Esperen que como también estoy escribiendo en el chat. A word that is used for negative sentences. Yes. Remember, any for negative sentences and also for questions, right? Very good. Let's see the number 5. Question number 5. You have to select the correct sentence. He liked going to the movies. He likes going to the movies. He liked go to the movies. He liked the movies. Number 5. Okay, let me see in the chat. Option B, 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 B. Yes, excellent. He likes going to the movies. Acá, entonces, por tercera persona, pues la S en el verbo. Y recuerden que cuando estos verbos que expresan gusto, placer, odio, cosas que no me gustan, preferencias, likes and dislikes, llamémoslos así, pues posterior a ello el verbo va en ing. ¿Listo? Entonces sería, he likes going to the movies. Very good. Let's check now question number 6. Peter fly to San Francisco tomorrow. To going, goes to, is going to, or go to? Okay, we have C, C, and D. Okay, the correct answer, Peter is going to. Miren que acá la opción D no podría ser probable porque tenemos go to y recuerden que Peter es tercera persona. ¿Sí? Pero además porque tenemos un plan para mañana, entonces es un presente continuo. En este caso, is going to fly o un futuro con going to, que también sería going, is going to fly. So the correct answer for the number 7, number 6 is option C. Peter is going to fly to San Francisco tomorrow. Let's check number 7. He plays soccer on Wednesdays, in Wednesdays, at Wednesdays, by Wednesdays.
Question number 7. Sherilyn wrote A, Otto also wrote A. Here Cabrera also, very good, option A. Pablo is writing. Yes, the correct answer is A. When you talk about days of the week, you use the preposition on, yes? So he plays soccer on Wednesdays. Very good, that's the correct answer. Question number 8. Son, more coffee? Do you like, you'd like, would you like? Number 8. Okay, Otto, Sherilyn, here Diego, Pablo. All right. Option D, would you like? Excellent, very good. Es probable. Recuerden que acá este presente simple también está bien, ¿no? Do you like some more coffee? En este caso, nosotros hacemos selección de la opción D porque es un poco más elegante, más formal, y pues consideramos que la situación, aunque no tenemos un mayor contexto, pues que la situación se presta es para una situación como tal, ¿no? Como un contexto más elegante, más formal. That's why we select the option D. Would you like some more coffee? Let's see. Question number 9. I wanted a green shirt, but they only had a one white, a white one. Question number 9. A white one. Yes, excellent. Very good. Con esta expresión one, que hace énfasis precisamente al singular, pues iría primero el color, el adjetivo del color, y pues ya luego ese, digamos que indicativo de que es singular, ¿no? Entonces, a white one. Very good. Number 10. He never been to America. Does, has, haven't, hadn't. Number 10. Okay, Otto says B, Diego B, Pablo says C, Jasmine says B. Okay. More people here. So, yes. He has never been to America. Tercera persona es un presente perfecto, por eso el sujeto sería has. No podría ser ninguna negativa porque ya tenemos la palabra never. Y esa palabra never ya nos da un contexto de que es una oración pues negativa, por ende sería redundante colocar el auxiliar también en negativo. No es does porque no es un presente simple. Y pues bueno, no es haven't porque la persona es he, tercera persona del singular, por ende necesitamos un has. The correct answer is he has never been to America. ¿Listo? Muy bien. Y ahora, bueno, para que también los pueda escuchar un poco, entonces voy a pedirles uno a uno que sí me ayuden a leer y vayamos verificando. So let's see. Sherilyn, can you help us with the number 11, please? Can you read and can you tell me the answer that you think is the correct for number 11? Okay. ¿Leo todas, profe? Yes, Y luego please. la correcta. Perfecto. Okay.
Richard usually arrives late. Richard late arrives usually. Richard late usually arrives. Richard usually late arrives. And the correct one is A. Richard usually arrives late. Ok, Sherilyn, thank you so much. Yes, very good. Recuerden que estos adverbios de frecuencia, su ubicación es antes del verbo, a excepción del verbo to be, que con el verbo to be pues tenemos su manejo diferente. Recuerden que es un verbo especial un poco allí. En el caso del verbo to be iría al contrario. Primero el verbo y luego el adverbio de frecuencia. Es decir, si tengo acá Richard, con el verbo to be sería Richard is usually late. En ese caso, si fuera un verbo to be. Yes, Sherilyn, thank you so much. That's the correct answer. Let's see, Otto. Would you help us, Otto, with the number 12, please? So number 12, the house was empty. There. Can you read the 4 options, please? Yeah. A wasn't nobody. B was anybody. C was somebody. D was nobody. I think the correct answer. Let me think. The house was empty. There was anybody there. I think B. You think it's B, was anybody? The other people, do you agree? Is there any different answer for the number 12? ¿Alguien con una respuesta de pronto diferente? All of you agree with B? Bueno, recuerden que any es una palabra, una expresión que usamos con oraciones negativas, pero como el verbo aquí no está negativo, no podría ser, tendría que ser wasn't anybody. La correcta es was nobody. Esta palabra no ya nos da la implicación de que es una oración negativa. Allí sí no tendríamos que repetir, es decir, por ejemplo, este wasn't nobody está incorrecto porque es redundante, es decir, wasn't en negativo y volverlo a negar acá no es correcto. Por ende, la respuesta correcta es la D. Tenemos el was en afirmativo, pero al decir nobody, ya nos dice que no había nadie, ¿no? La casa estaba vacía. There was nobody there, ¿ok? Thank you, Otto. Let's see. Pablo, can you help us with the number 13? Pablo, please. If I were rich, option A will, or B will, C should, D wish. I think is will. Yeah, if I were rich, I would buy a house on the beach. Thank you so much. Yes, that's the correct answer. Tenemos un segundo condicional además, ¿no? Recuerden que la palabra if nos da la connotación de condicionales y tenemos este pasado. Acá importante recordar también esa excepción, porque ustedes me dirán, pero si el pasado del verbo to be es was, en este caso I was, pero recuerden la excepción allí con nuevamente el sujeto I. Y en el segundo condicional, todos los sujetos en pasado con el verbo to be se les va a colocar were, es decir, si mi mamá fuera rica, if my mother were rich, a pesar de que el pasado pues es was, es simplemente una excepción como algunas de las que tenemos en inglés. Entonces, if I were rich y la segunda parte, el resultado de esa condición es con would, ¿listo? Entonces, if I were rich, I would buy a house on the beach. Very good. Thank you. Let's see. Jasmine, ¿nos ayudas con la 14, please, Jasmine? Okay, teacher. When Chip arrived, he A already left. B has already left. C had already left. D left. Miss A. A, already left. ¿Los demás, do you agree? ¿Están de acuerdo? ¿O hay alguna pregunta, una respuesta diferente de pronto? B has already left. Ok, has already left. ¿Y alguien más con otra distinta o...? Listo, entonces revisemos. Acá dice, when she arrived, tenemos pasado, ¿no? Pasado simple. Si tengo pasado simple, no podría de pronto usar un presente perfecto, ¿no? O sea, cuando ella llegó,
Cuando ella llegó, él se ha ido, pues no, tendría que ser pasado, ¿no? Already left nos falta porque no puede ser cuando ella llegó, él salió. Digamos que gramaticalmente no es consecuente allí, no es coherente. La correcta es un pasado perfecto, ¿sí? Entonces dice, cuando ella llegó, este pasado simple lo combino con un pasado perfecto donde dice, él ya había salido o ya se había ido. Recuerden que el already is the pronunciation, es simplemente una expresión donde dice que ya ocurrió algo, esa palabra ya. ¿Y qué ocurrió? Pues que él ya se había ido o había salido del lugar donde llegó. ¿Listo? So the correct answer in the number 14 is the option C. ¿Ok? Option C. Y espérenme, es que estoy mirando aquí también el chat, ¿sí? Ok, listo, perfecto. Sherilyn, would you help us with the number 15, please? Okay, I forgot the lights before I left. A, to turn off. B, put off. C, turn it off. D, shoot. I think is I forgot to turn off the lights before I left. Okay. Well, thank you, Sherilyn. Any other option? All of you agree? Yes, that is correct. ¿Listo? Recuerden que tenemos unos verbos, que eso también hace parte como de, bueno, de memorizarlos, ¿no? En donde posterior a ellos podemos hacer uso de los gerundios o algunos en los que debemos hacer uso de los infinitivos, que también pues se rehizo por allá, eso fue como segundo corte si no estoy mal. En este caso el verbo forget nos invita a hacer uso de un infinitivo, entonces I forgot to turn off the lights before I left. That's the correct answer. Thank you, Sherilyn. Very good. Diego, can you help us with the number 16, please? By the time you finish the class, A will have left, B leave, C going to live, D will left. A will have left. Okay, yes, excellent, Diego. That's the correct answer. Sí, Okay. esta expresión, muy bien, by the time, para el momento en que, ¿sí? Eso nos habla de un futuro. Para cuando hayas llegado, yo ya me habré ido. Will have left, ¿sí? No puede ser I leave, porque estamos tratando de hablar de un futuro, de qué ocurrirá cuando esa persona ya llegue. I going, acá está además incompleto. Y este would left, pues bueno, gramaticalmente no es correcto, porque recuerden que después del would, el verbo va en infinitivo. Correctamente y coherentemente, pues es esta oración, me habré ido. I will have left. Very good. Let's see. Pablo, would you help us with the number 17, please? The room can be dirty. Letter A, it just clean it. Letter B, have just clean it. Letter C, just clean it. Letter D, has just clean it. Okay, what do you think is the correct answer? The room can be dirty. She, letter B, have just clean it. Okay, yes, excellent. Thank you, Pablo. Very good. Sí, muy bien. Dice, el cuarto no puede estar sucio, dirty. ¿Por qué no puede estar sucio? Porque ocurrió una acción. Recuerden que el presente perfecto lo utilizamos para hablar, bueno, de experiencias, de algo que justo ocurrió hace un segundo, pero también donde encontramos el resultado es obvio después de que se haya hecho. Es decir, justo acabé de lavar mi carro, ¿sí? Como que he lavado mi auto. Lo ven después ya limpio, por eso tenemos como un resultado de esa acción. Y es lo mismo, el cuarto no puede estar sucio. ¿Por qué? Porque ella ha limpiado ese justo, es que como que no encuentro la traducción al español, pero justo acabo de hacer una acción y es lo ha limpiado. ¿Listo? No puede ser, bueno, este verbo to be con clean no es consecuente. Have just, no have, porque es tercera persona.
Just clean, no, tampoco. Si fuera presente simple tendría la S, si fuera pasado tendría ed. Por ende es un presente perfecto. Has just cleaned it. Very good. Thank you so much. Over here. Jasmine, can you help us with the number 18, please? He plays soccer. He plays soccer. A don't hit. Doesn't hit. Isn't hit. It doesn't hit. Is bueno. Beep. Beep. Does hit. Okay, option B, ¿sí? Yes. Okay, the other students, do you agree with that answer or you have a different answer for this? Doesn't he? Okay, option D, doesn't he? Yes, recuerden que acabamos de ver that questions, ¿no? He plays soccer. Es una oración afirmativa, en presente simple pues por la S, ya identificó un presente simple. Por ende, el auxiliar sería, en este caso negativo, doesn't para esa tercera persona. ¿Listo? Entonces sería doesn't he? Es una that question. Very good. Thank you. Let's see. I'm sorry. Otto, would you help us with the next one, please, Otto? Number 19. 19. If only I to the party instead of staying at home. A went, B had gone, C did go, D have gone. I think is if I had gone to the party instead of staying at home. B. Okay. Yes, very good. Yes. Ese es un tipo como de regret cuando analizamos como que nos arrepentimos de algo si tan solo hubiera ido a la fiesta en vez de quedarme en casa. So, if only I had gone. Past perfect, ¿sí? Algo que ya ocurrió, están analizando y como ya ocurrió, pues en este caso sería un pasado perfecto. ¿Listo? If I only had gone. But also, it is kind of a conditional with past perfect. And let's finish with this, the last question. I'm sorry, 20. Diego, would you help us with the number 20, please? Has Mr. Smith arrived? A, yet. B, still. C, no. D, already. C, no. Okay, now. Has Mrs. Smith arrived now? ¿Alguien con otra respuesta? Anyone with another answer? Already. Already, okay. ¿Alguien más con otra? Yet, yes. The correct answer is yet. Already es una expresión que usamos para oraciones afirmativas en presente perfecto sí o de pronto pasado perfecto y va, como es afirmativo, va en la mitad del verbo to have y el participio pasado del verbo. En este caso, esta es una oración interrogativa. La expresión que usamos para oraciones interrogativas es yet. Incluso ese yet para oraciones negativas también, ¿no? Como ella no ha llegado aún. Mrs. Smith hasn't arrived yet. Pero acá, como es pregunta, sería al final también esta expresión. Has Mrs. Smith arrived yet? So, the correct answer in number 20 is yet. Miren que acá tenemos una variedad, como les decía, simplemente es, bueno, práctica, revisión general, de situaciones, desde algo muy básico, de pronto la edad, qué días de la semana, donde se va complejizando un poco, hacia, bueno, expresiones de tiempo, palabras. Esto es lo que vamos a tener en gramática. Yo, pues como la siguiente sesión, la idea es poder enfocarnos en lectura. Les voy a compartir también este link, pues a modo de autorrevisión, ¿no? Como un test, una autoevaluación, un test personal, son 50 preguntas, nosotros vamos en la 20. De manera que ustedes puedan de pronto pues tener práctica. Miren que lo que nos piden aquí es agilidad para revisar precisamente respuestas posibles. Y es lo que ocurre acá. Yo les voy a compartir, simplemente a modo de conclusión, pues situaciones en donde debemos elegir la respuesta correcta. Entonces, lo mismo.
The longest river in Africa is the Nile. Acá que tenemos un superlativo en donde nosotros debemos recordar pues cómo se crean esos superlativos para esos adjetivos. Por ejemplo, acá, please tell Mrs. Smith to come in. Sorry, I don't know her. Debemos saber que Mrs. Smith es una mujer y que acá debemos usar el object pronoun. Here, I have to go to the supermarket because I need some cereal for breakfast. Yes, because this is affirmative and we don't specify the quantity, it would be some. And the last one, when I was at school, I used to ride my bike. This is simple past. And here, this expression solía también sería pues una expresión del pasado. Eso es lo que vamos a tener para nuestra parte de gramática. Habilidad en responder, en verificar, identificar o una preposición o un verbo conjugado de acuerdo al tiempo o una that question, de manera que pues podamos tener como esa agilidad. Y como les indico, pues bueno, les he compartido simplemente el link a modo de práctica. Esto sería pues entonces, estimados estudiantes, todo por hoy. La próxima sesión esperamos podernos ver para nuestro último encuentro y bueno, hacer de pronto ya un pequeño ejercicio a modo de cierre de comprensión de lectura, ¿listo? Entonces, chicos, agradecerles. I want to thank you for your time, for your participation and your good attitude. I will see you next class. Bye bye, guys. Have a good night. Many Thank thanks. you, teacher. All right. Thank you so much. Thank you, Good teacher. night. Same to you. Bye bye. Thank you.